Hola, bienvenidos a todos a este webinar de cierre fiscal 2017, Planeación Fiscal para Personas Naturales. Creemos importante que todos ustedes puedan saber cómo planear de cara al cierre del año fiscal. Todas las reformas tributarias traen dudas, traen retos, traen una serie de factores que necesitamos conocer. Y en particular, la Ley 1819 del año 2016, que fue la última reforma tributaria, nos puso muchos temas por delante que no conocemos. Particularmente las personas naturales sufrimos unos cambios bien importantes en los temas de tributación. Conocimos el nuevo sistema cedular, que es un sistema totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados anteriormente. Cambió, por ejemplo, el formulario 210 de declaración de renta, cambió mucho la forma en que vamos a tener que presentar nuestros impuestos durante el año 2018. Sin embargo, que sea en el 2018, en los meses de agosto, septiembre, que vayamos a presentar la declaración de renta, significa que va a ser basado en todo lo que hicimos durante el año 2017. Y por eso es importante que antes de que nos coja el 31 de diciembre, sepamos cómo planear eficientemente para personas naturales. Para poder tener claros estos temas, para poder entender cuál es el sistema cedular de tributación, para saber qué nos sirve, qué no sirve, cómo nos impactan ciertas cosas y ver algunos beneficios y algunos mecanismos totalmente disponibles en el mercado financiero para ayudarnos a optimizar desde el punto de vista fiscal, nos acompaña Lucas Solano, director del área legal y tributaria de Wealth Management de Old Mutual. Lucas, bienvenido. Gracias, Manuel. Gracias por esa introducción. Yo creo que con la introducción, lo que acaba de decir Manuel, nos queda muy claro qué va a ser lo que vamos a hablar el día de hoy. Son varios temas muy sencillos, lo quise hacer de la manera más desmenuzado posible. Como ven, no son demasiados y lo que buscamos hacer, como mencionaba Manuel, es lo siguiente. Vamos a hablar del sistema cedular, cosa que al día de hoy, 11 meses después de ya entrada la reforma tributaria, todos nosotros deberíamos conocer. Pero ¿qué les voy a contar? Les voy a contar sobre el sistema cedular, pero más allá de eso, voy a hablarles sobre planeación a través del sistema cedular, que, como verán, no necesariamente es tan difícil o tan complejo como nosotros nos imaginamos. Posteriormente vamos a hablar de dos temas que para nosotros consideramos que son bastante importantes, especialmente el de renta presuntiva. Renta presuntiva, lo he dicho en varios eventos, renta presuntiva es un tema que va a cobrar bastante relevancia para el periodo gravable 2017 que se declara en el 2018 y les voy a mostrar a través de muchos ejemplos aquí en esta presentación cómo se planea y cuáles van a ser los efectos de esa renta presuntiva. Finalmente vamos a cerrar con un tema de rentabilidad exenta a través de los fondos de pensiones voluntarias. Entonces, si les parece, iniciemos la presentación. La primera gran parte, sistema cedular y la planeación a través del mismo, que fue lo que ya les dije que vamos a trabajar primero. Eso que estamos viendo a continuación, ustedes están viendo la presentación en este momento, están viendo el gran resumen del sistema cedular. Ahí que tenemos 5 cédulas, que básicamente fue lo que introdujo la reforma tributaria. ¿Y cómo fue este cambio? Voy a hacer un recuerdo sobre qué pasó. Antes, el sistema cedular se fijaba en Lucas Solano como persona natural, empleado, prestador de servicios o, digamos, se fijaba en Lucas y en todos los ingresos de Lucas iban dentro de un embudo. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma dijo, no más vamos a ver a Lucas como un todo, sino que lo vamos a ver de manera fraccionada. ¿Cuál es esa forma fraccionada? Son las famosas cédulas, los famosos cajones, los famosos canastos, denle el nombre que le quieran dar. Cédula quiere decir que se va a depurar cada uno de esos ingresos de manera independiente, Como ya les mencioné, son 5 cajones, 5 cédulas, 5 canastos, en donde yo debo incluir en cada uno de ellos los distintos tipos de ingresos que tenga. ¿Qué estamos viendo en este resumen que voy a volver a él? Vemos que ciertos conceptos aplican como ingresos no constitutivos a todos, pero no de la misma forma, y lo vamos a ver. Aplican costos y gastos, no necesariamente en todas las cédulas. Como ven en la presentación, solo le aplica a capital, a la cédula de capital, la 3, y la no laboral, la 4.
Finalmente, también se dan cuenta que rentas exentas y deducciones no necesariamente van a aplicar de la misma forma y lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla. Finalmente, en esto primero que estamos viendo, también nos damos cuenta que para la cédula laboral, la 1 y la pensional, la 2, aplica una tabla que va del 0 al 33, que es la misma que hemos conocido siempre en las reformas tributarias y anteriormente de esta reforma tributaria. Pero esta reforma, la ley 1819, sí creó una nueva tabla, que es la que va del 0 al 35%, y para los dividendos depende, va del 0, 5, 10 o del 35 y un poco más, si son grabados o no grabados. Pero avancemos con un tema que a mí me parece bastante importante trabajar en esta charla, y es eso que acaba de salir ahí. Este sistema cedular aplica única y exclusivamente para un solo tipo de personas. ¿Cuáles son? Los residentes fiscales colombianos. Residentes fiscales colombianos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos que identificar o tener claro el concepto de residencia o de no residencia, porque esto es exclusivo de los residentes fiscales colombianos. Ese sistema cedular es exclusivo de los residentes fiscales colombianos. Pero ya que estamos hablando de residencia, quiero aprovechar este momento para aclarar una duda que yo estoy seguro que muchas personas siempre han tenido y la voy a evacuar y les voy a contar cómo. Pero primero hablemos de quiénes son residentes o quiénes no son residentes fiscales colombianos. Eso que ustedes están viendo en la presentación, eso está en el Estatuto Tributario en el artículo 10º. Y básicamente, para yo saber si soy residente fiscal colombiano o no soy residente fiscal colombiano, hay dos criterios. El primero, el más sencillo de todos. Ese criterio habla de permanencia en el territorio colombiano. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, que yo debo contar en un periodo de 365 días, determinar si yo estuve 183 días, aproximadamente 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estuve 6 meses, 183 días, en un periodo de 365, lo más probable es que yo sea residente fiscal colombiano. Eso significa que yo voy a estar sometidos a la legislación colombiana y por lo tanto presentaré declaración de renta como si fuera un colombiano más. Pero acuérdense, aquí no importa si soy colombiano o extranjero, aquí lo que importa es si soy residente fiscal o no soy residente fiscal. Y el primer criterio para determinarlo es determinar si yo estuve en un periodo de 365, 183 días. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que nos quede claro eso. Supongamos, hoy es 30 de noviembre. ¿Cuáles son los 365 días que se cuentan? Se cuentan de hoy, 30 de noviembre del 2017 a 30 de noviembre del 2018. Si en ese lapso yo estuve 183 días, seré residente fiscal. Segunda forma para saber si soy o no soy residente fiscal. En este caso aplica lo siguiente, ahí sí se tiene en cuenta si yo soy un nacional colombiano. Yo, Lucas, nací en Colombia, tengo pasaporte colombiano. Pero eso no es suficiente para determinarme a mí como residente fiscal. El artículo 10º estableció una serie de condiciones a través de las cuales yo como colombiano seré o no seré residente fiscal. ¿Y cuáles son? Son esas que ustedes están viendo ahí en A, B, C y D, en donde habla de si su cónyuge o hijos menores de edad tienen residencia fiscal en Colombia, viven en Colombia. Las demás dependen ya de un criterio de ingresos y de activos. Si el 50% de mis ingresos es de fuente colombiana, a pesar de que yo lleve viviendo 10 años en Estados Unidos, yo soy residente fiscal para efectos colombianos. O si el 50% de mis activos en Colombia están siendo administrados acá, o si se entienden poseídos acá en Colombia, el 50%. Entonces, esos son los dos criterios y en este momento ya ustedes saben si soy o no soy residente fiscal. En principio, esa es la clave. No si soy colombiano o no colombiano, eso aplicaría más para el segundo criterio. ¿Qué pasa? Yo les dije hace un momento, ojo, el nuevo sistema cedular solo aplica para residentes fiscales colombianos. ¿Qué aplica para los no residentes? Lo que aplica en este caso es la depuración por el artículo 26 contenido en el Estatuto Tributario, que siempre hemos conocido y que en principio sería un embudo el que aplicaría en ese caso. Esta pregunta es clave y va relacionada, yo sé que a muchas personas les interesa, pero es clave que lo tengamos claro porque va directamente relacionado con el tema de residencia o no residencia fiscal. ¿En qué consiste esa pregunta? Primero,
si yo soy residente fiscal, ¿qué criterios me aplican para saber si debo o no debo declarar renta? Estos criterios que vamos a ver, que acaban de salir en la presentación, son los criterios que nosotros siempre hemos conocido. Ojo, esto no es nada nuevo lo que estamos viendo ahí. ¿Qué tenemos ahí? Miren, tenemos un criterio de ingresos superiores a 44 millones de pesos en este periodo gravable de 2017. Si yo tengo ingresos superiores a eso, siendo residente fiscal, yo debo presentar declaración de renta. Ojo, presentar declaración de renta, eso es algo que ustedes han escuchado, no implica necesariamente que ustedes tengan que pagar impuesto de renta. Simplemente significa que ustedes deben cumplir una obligación formal. Segundo criterio, patrimonio. Este siempre ha existido, no fue disminuido por la reforma tributaria y se mantiene en 143 millones de pesos para este periodo gravable 2017. Recuerden que solo deben cumplir un criterio. Si cumplen uno de todos los que están viendo ahí, compras, consumos, consignaciones bancarias, ustedes tienen que saber que si cumplen con cualquiera de esos, ya tienen que presentar declaración de renta. Pero esos criterios solo aplican para los residentes. ¿Cuál es el criterio entonces que aplica para un no residente fiscal colombiano? Aplica lo siguiente. Lo que le aplica a los no residentes es la percepción o no de un ingreso de fuente colombiana. Eso es lo que ustedes deben tener claro. Si yo no soy residente fiscal colombiano, supongamos que yo soy un estadounidense, y yo estoy percibiendo un ingreso de fuente colombiana, eso en principio, ojo, en principio me haría declarante del impuesto sobre la renta. Hay una excepción en la norma que los invito a revisarla, en donde dice, ojo, si esos ingresos fueron sometidos en su totalidad a retención en la fuente, no debe practicar el impuesto sobre la renta. Pero aquí quiero traer un caso a colación. ¿Qué caso quiero traer a colación? Y este es un caso que lo pongo a colación es porque me llegan en repetidas ocasiones esta misma pregunta y sé que muchas personas se han equivocado sobre la materia. No que se hayan equivocado, sino que toman un camino distinto al que debe ser. En principio, la pregunta dice, ¿qué pasa si yo soy un no residente fiscal? Yo soy un estadounidense y tengo una casa en Cartagena de 390 millones de pesos. ¿Debo o no debo presentar declaración de renta en Colombia? La respuesta es no. Yo no estoy obligado a presentar una declaración de renta en Colombia si tengo una casa que simplemente es de recreo. Lo mismo si tengo una finca o si tengo un carro. Cosa distinta, aquí voy a hacer una aclaración, es si yo esa casa de recreo la tengo alquilada. La alquilo en ocasiones y percibo un canon de arrendamiento. En esa situación, eso ya ahí me cambia la ecuación. Si yo tengo esa casa de recreo alquilada, ya ahí yo estoy obteniendo un ingreso de fuente colombiana, por lo tanto sí debería presentar la declaración de renta. Ahora sí, volvamos a la presentación, a ese gran panorama inicial sobre los distintos sistemas cedulares. Aquí, ¿cuál tenemos? Estamos viendo primero el sistema laboral, la cédula laboral, en donde básicamente yo voy a incluir si yo obtuve salarios, si yo tuve honorarios, si yo tuve comisiones, todo lo que está establecido en el Estatuto Tributario, artículo 103. Con esto, ¿qué estoy diciéndoles? Les estoy diciendo lo siguiente. La diferencia que existe en el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, en el derecho laboral, de que existe un empleado independiente, son dos personas completamente distintas, en materia fiscal es lo mismo. Y debe depurarse en la cédula laboral. ¿Qué tenemos ahí? A esta cédula se le puede restar ingresos no constitutivos, rentas exentas y deducciones sobre las cuales vamos a trabajar más adelante. Viene la segunda cédula, que es la pensional, en donde ahí voy a encontrar o voy a incluir la pensión de vejez, de invalidez y demás. Y les adelanto, en principio en Colombia y con esta reforma tributaria se mantuvo la exención de las pensiones, es decir, si yo no supero un cierto límite de mesada pensional, mi mesada no tengo que tributar. Y vamos a analizarlo también en particular. La norma separó dos cédulas más, la de capital y no laboral, que en principio tiene una depuración idéntica, vale la pena decirlo. ¿Qué cambia? Lo que se mete en uno y lo que se mete en otro. En principio en la de capital se va a incluir rendimientos financieros, arrendamientos, intereses, derechos de autor, todo ese concepto. Pero ¿qué es la relevancia que tiene la cédula de capital y la cédula no laboral? ¿Qué relevancia tiene?
Una cosa que ustedes están viendo ahí y es abajo de ingresos no constitutivos de renta, pueden ver que en la presentación está costos y gastos. Yo en estas dos cédulas puedo restar costos y gastos. Más adelante vamos a ver en la presentación una comparación. Vamos a ver una comparación con una persona jurídica. Ahora que tenemos este sistema cedular en donde puedo restar costos y gastos y vamos a hablar sobre ese límite que existía antes y que fue retirado, vamos a ver eso y vamos a compararlo contra una persona jurídica. ¿Qué diferencias hay y qué otras no diferencias hay? ¿Qué similitudes? Finalmente, sobre estas dos cédulas les cuento, eso tiene una tabla del 0 al 35%, distinta a la que ya conocíamos y que lo anticipaba del 0 al 33%. Esta es un poco más onerosa, hay que decirlo, es un poco más onerosa y es una nueva tabla que no hemos conocido. Finalmente está el tema de los dividendos, que les anticipo, no se les puede restar nada. No se les puede restar nada, claro, hay unas excepciones, pero en principio no le podría restar nada a la cédula de dividendos, que igual vamos a analizar y vamos a depurar. Eso que están viendo ustedes en este momento, yo creo que es lo más importante que ustedes van a hacer y van a conocer y tienen que estudiar y tienen que saber al momento de planear este año fiscal, que recordemos, estamos en noviembre 30, entonces ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Estos son unos pasos muy sencillos en donde yo les voy a simplificar esa forma de aproximarnos a la declaración de renta y no solo la declaración de renta y el impuesto de renta, sino a planear. Primer paso que todos debemos tener claro, tenemos que identificar la fuente del ingreso. Ya les dije que se creó un sistema de cédulas y las vamos ahorita a depurar una por una, pero yo tengo que saber de dónde viene el ingreso y saberlo ubicar en una cédula determinada, en cada una de esas cédulas. Segundo, los elementos que se pueden restar en cada una de esas cédulas, que no pueden ser duplicados, ojo, no pueden ser duplicados, si me lo tomo en uno, no me la puedo tomar en otro, son simplemente 4. A nosotros siempre nos ha parecido extraño esa aproximación a la declaración de renta porque creemos que es muy complejo, pero en verdad son simplemente 4. Costos y gastos, deducciones y rentas exentas. Listo, eso no hay más. Que los vamos a detallar, no en su totalidad, pero sí vamos a ver los más populares. No vamos a ver todos, pero sí los más populares en cada cédula. Paso 3. Aquí es donde ya entramos en planeación real del sistema, a través del sistema cedular. Yo tengo que ver dónde me conviene más tomarme una renta exenta, tomarme un costo gasto o tomarme una deducción. Porque, como veremos, hay unos que les aplica exclusivamente a una cédula laboral, por ejemplo, pero hay otros que se pueden mover a través de las cédulas. Y yo les voy a traer un ejemplo para tratar de aterrizar eso que les estoy diciendo, pero vale la pena que todos lo tengamos claro. Finalmente, el paso 4. Ese es el paso que más nos simplifica la vida o por lo menos mentalmente nos simplifica el tema. Yo solo puedo planear 3 de las 5 cédulas que existen. ¿Por qué solo puedo planear 3? ¿Cuáles no puedo planear? La pensional no la puedo planear porque ya la norma me dice su pensión es exenta con ciertas condiciones que ya les voy a hablar. Y la quinta cédula no puedo hacer nada. Ya yo les anticipaba, yo en principio no tengo nada que hacer a través de eso. ¿Eso qué significa? Que solo me quedan 3 cédulas a través de las cuales yo puedo mover costos y gastos, deducciones y rentas exentas. ¿Cuáles son esas 3 cédulas? La laboral, la no laboral y la de capital. ¿Qué obtenemos con eso? Una optimización fiscal, en principio. Ahora sí, veamos de manera más concreta este sistema. Comencemos con la primera cédula. Para planear hay que conocer primero qué se puede hacer en cada una. Entonces, por eso vamos a ver cada una de las cédulas. Entonces, la cédula laboral incluye salarios, como les decía, que es propio de aquellas personas que tienen un contrato laboral, honorarios, aquellos que están prestando un contrato de prestación de servicio, comisiones, viáticos, emolumentos eclesiásticos. Los emolumentos eclesiásticos, por ejemplo, es la remuneración de los padres, curas y demás personas que pertenezcan a la iglesia. Eso debe ir ahí. Ojo, acuérdense de la diferencia que no existe en derecho fiscal. Si soy independiente o no soy independiente, sino que soy empleado, todo eso va dentro de la misma cédula, ¿de acuerdo? En el mundo laboral es donde sí existen esas cédulas. Pero entonces pasemos a ver en este momento
¿Qué son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? De manera general, y yo creo que ya esto todos lo saben, la reforma tributaria cambió y dijo, ojo, los aportes que yo haga a pensión obligatoria y a salud obligatoria, pensión obligatoria, salud obligatoria, son ingresos no constitutivos. Eso quiere decir que se deben depositar ahí. Segundo, voy a mencionarlo muy brevemente. La ley 1819 permitió que las personas pudiesen hacer aportes adicionales al obligatorio, cosa que existe en la ley 100 del 93, pero les dio la naturaleza de ingreso no constitutivo de renta. Aportes adicionales al fondo de pensiones obligatorio. Tiene una condición. Esos recursos deben ser usados única y exclusivamente para pensión. Si yo los llego a sacar, tienen una retención en la fuente que practica el fondo del 15% y son declarados en medios magnéticos, que es un tema muy clave aquí, como ingreso grabado. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahí en ingresos no constitutivos. Y ahí ya vamos a pasar a ver un ejemplo. Rentas exentas y deducciones. ¿Qué tenemos ahí en el campo de deducciones? Tenemos salud prepagada y por salud prepagada debemos entender también seguros de salud, planes complementarios de salud. Acuérdense que hubo un decreto hace un par de años que amplió lo que se entiende por salud prepagada y su deducibilidad, que son 192 VTs al año, eso son más o menos 6 millones de pesos. También está el caso de los dependientes, que fue una deducción que introdujo la ley 1607, que es lo siguiente, es el 10% de mi ingreso laboral sin que supere esos 384 VTs al año, que son aproximadamente 11 millones de pesos. ¿Qué aclaración quiero hacer en este momento? Y la aclaro porque han sido preguntas que me han hecho a mí. La salud prepagada y los dependientes operan única y exclusivamente para la cédula laboral. Alguna vez tuve un cliente que era rentista de capital y me decía, era exclusivamente rentista de capital, y me decía, venga, yo me puedo deducir la salud prepagada como rentista de capital en la cédula de capital. Yo le dije, no, no puede. Pero entonces se lo tengo que dar a mi contador. No, no puede. Simplemente esta deducción es exclusiva de la cédula laboral. Por otro lado están los intereses de vivienda, que yo creo que todos nosotros lo conocemos, pues es aquellos intereses que yo pago cuando yo me acerco a una entidad financiera, le pido recursos para que me preste comprar una vivienda. En este caso obviamente me cobran unos intereses, ya sea por el crédito hipotecario, por el leasing habitacional, por la forma de financiación que me han dado para comprar vivienda, pero tengo un tope bastante alto, 30 y algo de millones al año, que me puedo deducir. Y ya lo vamos a ver con un ejemplo. Finalmente, yo no sé si ustedes están viendo, pero abajo de intereses de vivienda aparece algo que se llama GMF. GMF. El GMF es deducible del impuesto de renta en un 50%. Ustedes saben que esta reforma ya dijo, ya no nos echemos más cuento con el 4 por mil. El 4 por mil es un impuesto permanente y vamos a seguirlo cobrando, pero se lo pueden seguir deduciendo. En este caso, intereses de vivienda y GMF, lo anticipo, se puede mover en las distintas cédulas. Recordemos que cuando yo hablo de mover, estoy haciendo referencia a cédula laboral, no laboral y de capital, puntualmente. Rentas exentas. Pasemos a rentas exentas. Tenemos el aporte a los fondos de pensiones voluntarias. En principio, la norma tuvo unas modificaciones positivas que vamos a hablar más adelante, pero respecto del caso de impactar directamente el salario o los honorarios o cualquier ingreso que vaya en la cédula laboral, la norma mantuvo ese límite. Ojo, el límite del 30% hasta 3.800 VTs aplica cuando, porque vamos a hablar en un caso en donde se pueden hacer otro tipo de aportes e impactar ciertas deducciones. Pero, ¿qué estoy hablando en este momento? Yo les estoy diciendo, mire, el aporte que usted hace de su salario, por ejemplo, a los fondos de pensiones voluntarios, ahí, claro, vale la pena decir que aportes a los fondos de pensiones voluntarios o AFC son deducibles, pero tienen un límite cuando yo quiero impactar el impuesto de renta producto de ese ingreso. ¿Qué vale la pena tener en cuenta acá? Vale la pena tener en cuenta ese límite. Ese límite aplica, no fue modificado por la norma. ¿Qué otra renta exenta tenemos? Tenemos las rentas exentas laborales.
son unas rentas exentas que yo siempre tengo, simplemente por tener un ingreso de esa naturaleza. Por tener un ingreso de esa naturaleza. La norma dijo, usted se va a poder restar el 25% hasta un tope máximo anual, que ahí lo ven en la presentación. El valor de la VT, que está más adelante, es de 31.859 pesos para el año gravable 2017. ¿Qué aclaración vale la pena hacer en este preciso momento? Eso que acaba de salir ahí en la presentación. Todas esas deducciones y todas esas rentas exentas, que no estoy siendo, como decimos acá, omnicomprensivo, sino simplemente esas que estoy mencionando ahí, claro, pueden haber muchas más, tienen un tope. Ojo, tienen un tope. Cada una tiene un límite individual, pero todas en su conjunto, deducciones y rentas exentas, tienen un tope. ¿Cuál es ese tope? ¿O sobre qué se calcula ese tope? Ustedes están viendo que ahí dice, ojo, hay un tope de un 40% hasta 160 millones de pesos al año se calcula sobre la renta líquida. Pero ya esto se los voy a mostrar con un ejemplo para aterrizarlo. Bueno, ¿qué tenemos en este caso? Ya estamos ahí en el ejemplo y viendo la depuración. Eso que están viendo ahí sirve para depurar mensualmente y anualmente. Pero en este caso vamos a ver un ejemplo de depuración anual. Aquí, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un empleado que gana 7 millones de pesos mensuales y que al año tuvo ingresos por 91 millones de pesos. ¿Qué deducciones tiene? Tiene esas que estamos viendo ahí. Tiene salud prepagada a tope, que son las famosas 192 VT, 6 millones de pesos. Tiene dependientes al tope de él, ojo. Yo les decía, primero se calcula un 10% sobre el ingreso que tenga hasta un tope de 384 que veíamos en la presentación anterior, en el slide anterior. Hizo aportes, acordémonos, estamos en el 30 de diciembre. Y el 30 de diciembre alguien le dijo, oiga, pilas que hay que hacer aportes a los fondos de pensiones o a la AFC para cerrar o para disminuir el impuesto sobre la renta. Entonces decidió en ese momento, en noviembre 30, hacer un aporte adicional al fondo de pensiones voluntarios. Entonces hizo un aporte en este momento, porque en este momento es que se despertó de lo que estaba, en la situación que estaba. Tiene intereses de vivienda, tiene un crédito hipotecario y finalmente la que les decía, rentas laborales exentas, que aplica per se, porque la norma lo dice en el artículo 206. ¿Eso cuánto nos suma? Suma 53 millones de pesos en este ejemplo que les estoy dando. Suma 53 millones de pesos en deducciones. ¿Qué acabamos de ver? Vemos que se le restan ingresos no constitutivos, salud, pensión y fondos de solidaridad y fondos de subsistencia. Eso da la renta líquida. ¿Por qué es relevante tener en cuenta la renta líquida? Ya les decía, porque sobre este monto es sobre el cual yo calculo ese nuevo límite que trajo la reforma tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre esos 82 millones de pesos yo debo multiplicar el 40% y ahí yo obtengo el límite máximo deducible que me puedo tomar por rentas exentas y por deducciones. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Ojo, mi 40% son 33 millones de pesos y tengo 53 millones de pesos de deducciones. Esto quiere decir que me están sobrando 21 millones de pesos que yo podría darle uso en otra cédula. 21 millones de pesos, que en este caso particular son los 21 millones de pesos que acabo de depositar en el fondo. Eso quiere decir que yo puedo planear otra cédula dependiendo de esto. O podría, por ejemplo, mover los intereses de vivienda a otra cédula. Tengo que evaluar esa situación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estamos viendo en este momento? En este momento vemos que esa persona se toma prepagada, se toma intereses de vivienda, se toma los dependientes y las rentas laborales. Y deja esos 21 millones de pesos por fuera. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en la presentación, le suman 33 millones 015 todas las deducciones. Y el tope máximo deducible son 33 millones 100. Claramente esta persona no va a disminuir, no va a meter 21 millones de pesos en el sistema cedular solamente para bajar 100.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Dejamos en remojo este ejercicio y vamos a pasar a la cédula siguiente y ya lo vamos a seguir trabajando. Sistema cedular pensional. Ojo, aquí ¿qué cabe? Aquí cabe toda la seguridad, todas las pensiones que yo reciba, tanto del sistema de seguridad social en Colombia como los que no pertenezcan al sistema de seguridad social en Colombia.
¿Qué tenemos? Pensión de jubilación, pensión de invalidez, de vejez, sobrevivientes, riesgos laborales. Indemnizaciones sustitutivas o devoluciones de saldo. Esas dos últimas aplican puntualmente para aquellas personas que o no cotizaron lo suficiente al régimen de prima media, Colpensiones, no tuvieron las semanas suficientes y por lo tanto el fondo, en este caso Colpensiones, les devuelve, les hace una indemnización sustitutiva o devolución de saldos. Cuando yo he cotizado, no al régimen de prima media, sino al régimen de ahorro individual, no coticé lo suficiente. No coticé lo suficiente de tal forma que el criterio me hacen una devolución de saldos. ¿Qué pasa en este momento? La norma dice que estos también les aplica la exención que vamos a ver más adelante, hasta 1.000 VTs mensuales, de manera proporcional a los meses que corresponda las indemnizaciones sustitutivas o las devoluciones de saldos. ¿Qué se le resta a la cédula pensional? Como ingreso no constitutivo, lo están viendo en este momento. No es que sea algo plus, no es que sea algo que me va a favorecer, no. Es simplemente la depuración que está contenida en la norma y es la salud obligatoria. Recordemos que los pensionados cotizan el 12% sobre la mesada pensional, que es, hubo un proyecto de ley en donde se pensaba bajar el 4%. Ese proyecto de ley se quedó en la firma de ese documento. La verdad fue, no hay de dónde sacar ese 8% que dejarían de cotizar los pensionados, de momento que es muy probable que los pensionados sigan cotizando al 12%, no va a bajar al 4%, por lo menos no en un momento próximo. La norma dice, deduzca el aporte obligatorio de salud y lo resto. Finalmente, ¿qué renta exenta me aplica? Recordemos que el artículo 206 del Estatuto Tributario me dice que las mesadas pensionales, de todos esos criterios que estamos viendo ahí en la presentación, son exentas hasta 1.000 VTs mensuales, hasta 32 millones de pesos mensuales. Claramente el 95% de la población colombiana no va a tener una mesada de 32 millones de pesos mensuales. Probablemente vamos a estar en unos márgenes más bajos. ¿Esto a qué se debe? A que la gran mayoría de la población colombiana tiene un tope máximo de cotización, que son 25 salarios mínimos, hasta aproximadamente 18 millones de pesos, razón por la cual es bastante improbable que veamos personas cotizando por encima de esas 1.000 VTs. ¿Qué pasa si yo sí tengo una pensión por encima de 1.000 VTs? Me aplica la tabla que le aplica el sistema laboral, a la cédula laboral, que va del 0 al 33, que es la que siempre hemos conocido. Pero aquí planteo una pregunta que me parece clave, que la tengamos en cuenta y clara desde ya, porque es una pregunta que también me suele llegar mucho a mí. ¿Qué pasa con un pensionado estadounidense? Les pongo el caso. O con un pensionado del sistema de seguridad social de Estados Unidos. Supongamos que yo, Lucas, viajo a Estados Unidos, vivo 20 años, cotizo el sistema de seguridad social y logro obtener una pensión de allá. Pero al cabo de ese tiempo me vengo a vivir a Colombia. En principio, el borrador de decreto reglamentario y la ley 1819 deja entrever que esos recursos de mi pensión de Estados Unidos yo debería incluirla en la cédula pensional. Hasta ahí vamos bien. Entonces yo la incluyo dentro de la cédula pensional. Pero es exenta hasta 1.000 VTs, como es la de la mesada que yo obtenga, ya sea de Colpensiones o la que obtenga con All Mutual. La respuesta es no. La mesada pensional estadounidense no es exenta del impuesto de renta porque la norma limitó esa exención a aquellas mesadas pensionales que provengan del sistema de seguridad social en Colombia. Claro, podría haber una excepción y puede ser de aquellos países con los que tengamos acuerdos. Entonces, si hay un país con el que tengamos acuerdo, vale la pena revisar el caso en concreto. Es decir, si es un pensionado de España, valdría la pena revisar el acuerdo que tenemos con España para determinar si sería o no grabada. Pero la generalidad es que estaría grabada. Habría que ver puntualmente si está sujeto a un acuerdo o no. Pasemos a la tercera cédula de capital y aquí vamos a retomar, después de esto, vamos a retomar el ejemplo que veníamos trabajando. Cédula de capital, miren, lo que va dentro de la cédula de capital es taxativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma dijo que va a llevarse dentro de la cédula de capital. Y básicamente son intereses,
rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual, derechos de autor. Esos últimos, ¿qué son? Por ejemplo, si yo diseño un software, la explotación de esa propiedad intelectual, ese recurso que yo reciba va dentro de la cédula de capital. Si yo compongo una canción, si yo compuse una canción y me pagan regalías sobre eso, o derechos de autor o lo que sea, va dentro de esa cédula de capital, pero nada más va allá. Ya esto, y vamos viendo, aquí estamos en el paso 1, estamos identificando dónde van esos recursos. Ingresos no constitutivos de renta. Tenemos aportes obligatorios a pensión obligatoria y a salud obligatoria. Ojo, en principio, aquí vale la pena decirlo, porque con Manuel estuvimos la semana pasada en un conversatorio hecho por el ICDT y el Colegio de Abogados Laboralistas, en donde hablamos sobre este tema e incluso fue, no sé si me equivoco, pero fue el director jurídico de la UGPP, en donde hablamos de estos temas de, oiga, ¿se debe cotizar o no? Porque recordemos, la UGPP es un nuevo actor y es un actor importante dentro de este sistema. Es decir, el mundo fiscal se comienza a juntar con el mundo de la seguridad social o laboral. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? La realidad nos ha llevado a que rentistas de capital, que en principio no hay un sustento normativo que diga que ellos tienen que cotizar a la seguridad social, estén cotizando a la seguridad social. ¿De qué forma lo hacen? ¿De qué forma lo hacen? En principio están cotizando como los independientes, de tal forma que ellos cotizan sobre un 40% de los ingresos que perciben, porque ese es el mínimo de cotización. Uno si quiere puede cotizar más arriba del 50%, pero cotizan como mínimo sobre el 40%, pero sí pagan el 16 y el 12.5 completos tanto a pensión como a salud. ¿Qué otro ingreso no constitutivo de renta? ¿Qué otro ingreso no constitutivo de renta vamos a ver en la práctica? Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el componente inflacionario. ¿Qué pasa con el componente inflacionario? Va a ser un ingreso no constitutivo de renta propio de la cédula de capital y lo voy a explicar brevemente. Cuando nosotros hacemos inversiones en el sistema financiero y esas nos producen un rendimiento, el gobierno anualmente saca un decreto en donde dice, ojo, el componente inflacionario es de un tanto por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ese porcentaje que determina el gobierno, yo no debo tributar sobre él. Es un ingreso no constitutivo de renta. En el año 2015 era del 100%, en el año 2016 era del 76.46% y para este periodo grabable 2017 que está transcurriendo en este momento, nosotros estamos previendo, ojo, estamos previendo, no quiere decir que necesariamente sea así, pero estamos previendo un componente inflacionario del 60%. Eso quiere decir que si yo recibo rendimientos de un CDT alrededor de 100 millones de pesos, sobre 60 no pagaré impuestos, pero sobre 40 sí. Entonces eso es válido y deben tenerlo en cuenta. Ese era el tema que yo les decía, me gusta. Y es que dentro de la cédula de capital y no laboral, porque esto que estamos viendo aquí aplica para ambas cédulas, yo puedo restarme los costos y gastos, obviamente con una condición, y es que tengan relación de causalidad en la generación del ingreso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué trajo la reforma tributaria, ley 1819, diferente a lo que teníamos el año pasado? Trajo esto. Antes de la ley 1819, yo no me podía restar. Yo tenía un tope máximo de costos y gastos y era el 50%. Había unas excepciones, podía subir hasta el 75%, dependiendo de la profesión y demás. Con esta reforma tributaria dijo, no más el límite, siempre y cuando tengan, obviamente, relación de causalidad, como siempre han debido tener. Razón por la cual aquí ya comenzamos a pensar en, bueno, la sociedad también puede restarme los costos y gastos, pero como persona natural también. Pero dejemos ese tema para más adelante. Deducciones, ya les anticipaba, aquí solamente pongo unas, no necesariamente todas. Intereses de vivienda, que ya lo expliqué, y GMF, también que ya lo expliqué. Rentas exentas, aquí tengo los aportes a los fondos de pensiones voluntarias y las cuentas AFC, pero aquí quiero hacer una aclaración. O más bien un recuerdo. Yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero hace unos años la DIAN decía, ojo,
lo que usted mande al fondo de pensiones voluntario y se lo quiera deducir en su declaración de renta, tiene que provenir única y exclusivamente de su relación laboral. Eso era lo que decía la DIAN en su supuesto. Pero ¿qué vemos con esa reforma tributaria, con el futuro borrador, con el futuro decreto reglamentario y con el formulario de la DIAN parcial que tenemos hasta el momento? Comienzan a repetir en la cédula laboral, no laboral y de capital que uno se lo puede restar. Los fondos de pensiones, particularmente nosotros y todo, la verdad, eso fue un tema discutido en Asofondos, nos basábamos en la norma y la norma decía, usted puede aportar proveniente de sus ingresos mensuales o tributarios del año. Razón por la cual siempre mantuvimos esa posición, pero ya vemos que la administración de impuestos ya la adoptó también. Ojo, ¿qué cambia aquí respecto de la cédula laboral? Las deducciones, esas que vemos ahí, las rentas exentas, tienen un tope máximo del 10% de la renta líquida que ven ahí al lado, hasta 1000 UDTs. Veamos un ejemplo para aterrizar el tema. ¿El caso cuál es? El caso es una persona que recibe arrendamientos de 200 millones de pesos y rendimientos de 150 millones de pesos. Componente inflacionario, el que les decía que estimábamos, no es, tenemos que esperarle el decreto, pero el componente inflacionario lo estimamos en un 60%. Pero para efectos del ejercicio lo vamos a trabajar de esa forma. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, 200 y 150 me da 350. Cotizo, le hago caso a la UGPP porque si no me van a requerir, me van a sancionar, pero entonces cotizo a la Seguridad Social, pago salud obligatoria y pensión obligatoria sobre el 40% de esos recursos hasta el tope que me dice la norma. Componente inflacionario, ¿cómo lo calculo? Rendimiento les dije que era de 150 y lo están viendo en la presentación y un componente inflacionario del 60%. Ahí vamos, 60%, que eso me da 90 millones de pesos. Costos y gastos me los invento para efectos del ejercicio y eso me da una renta líquida de tal. Aquí, ¿qué pasa? Cuando ven en ese último renglón, impuesto a pagar, estamos en 62 millones de pesos. 62 millones de pesos. Pero ¿qué no debemos olvidar? ¿Se acuerdan los 21 millones de pesos que yo decidí en estamos en noviembre 30 y decidí hoy jueves aportarlo al Fondo de Pensiones Voluntarias, pero como estamos en un ejercicio de planeación, yo ya sé que en la cédula laboral eso no me va a servir. Yo los deposité en este momento y como no me sirven en la cédula laboral, me funcionan más acá. Entonces veamos el ejercicio de restarme esos 21 millones de pesos en esta cédula. Aquí el impuesto baja a 55 y tengo un ahorro dentro de esta planeación que ustedes deben hacer de 7.350.000. Entonces, esta aclaración creo que sobra, pero vale la pena que la tengan en cuenta, y es que yo puedo estar en una cédula o puedo tener las 5 cédulas, depende de los distintos tipos de ingresos que yo perciba en el año fiscal. Sistema cedular no laboral. Me voy a concentrar a explicar qué es lo que se incluye ahí, pero la depuración es exactamente igual a las demás. Entonces, ¿qué se incluye en la cédula no laboral? Es una cédula residual, es una cédula en donde yo voy a depositar lo que no quepa dentro de las demás cédulas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va en cada una de las otras cédulas, razón por la cual lo que no me cuadre dentro de esa cédula, y ya les voy a dar un ejemplo, yo debería depositarlo acá. Pero hay otro concepto que sí viene y sí se debe incluir acá, y es el siguiente. Y es aquellas personas que prestan un servicio, ¿cierto? Aquellas personas que prestan un servicio en principio deberían estar en la cédula laboral, ¿cierto? Pero supongamos que no está en la cédula no laboral, sino que esa persona tiene contratado 2 o más empleados por un término superior de 90 días. Tiene 2 o más personas contratadas por un término superior de 90 días. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese ingreso que yo perciba, y ya les voy a dar un ejemplo, no lo debo de meter en la cédula laboral, sino en la no laboral. ¿Sí? El ejemplo es el siguiente. Supongamos que All Mutual me contrata para dictar esta charla, ¿cierto? Y me contrata con un contrato de prestación de servicios y me pagan unos honorarios. En el caso normal, eso yo le debería llevar en la cédula laboral. Pero pongámosle un cambio. Para yo poder hacer esta charla, yo tengo 2 abogados juniors que me ayudaron a construir esta charla. ¿De acuerdo? Si yo tengo 2 o más personas empleadas, ya ese recurso no lo voy a ingresar en la cédula laboral, sino en esa que estamos viendo en este momento no laboral. Aquí vale la pena poner otro ejemplo. Si, por ejemplo,
yo Lucas presto este servicio, pero en mi casa yo necesito un conductor y una empleada de servicio doméstico que me ayuda con las labores de la casa, ¿debo ingresar o debo meter ese ingreso no laboral en la cédula no laboral o en la laboral? La respuesta es, tanto el conductor como la señora que me ayuda en la casa no me ayudaron a hacer esta presentación, razón por la cual uno diría, ojo, no puedo irme por la no laboral, debería irme por la laboral. ¿Cuál es el ejemplo? Les había dicho, les voy a dar un ejemplo sobre cuál podría ser un ingreso residual que va en esta cédula no laboral. Sería el siguiente. Supongamos que yo compro un apartamento. Y ese apartamento, antes de que transcurran 2 años, llega una persona y me hace una muy buena oferta. Y yo digo, claro que sí, yo se lo vendo. ¿Dónde debe ir ese ingreso? Esa es la venta de un activo fijo poseído por menos de 2 años. Si fuera poseído por más de 2 años, iría como ganancia ocasional, que es un impuesto complementario al de renta, que se depura de manera independiente del sistema cedular. Pero como lo vendí antes de los 2 años, es un ingreso gravado con el impuesto de renta. Ese ingreso debe ir en esta cédula laboral. Ahí yo pondré el valor de venta y el costo fiscal del bien. Y de esa forma yo lo debería llevar en la cédula no laboral. ¿Por qué? Porque lo vendí antes de 2 años. Simplemente un ejemplo. Como les mencionaba, la depuración es muy parecida. Tenemos ingresos no constitutivos, en principio pensión obligatoria, salud obligatoria. Tendría costos y gastos siempre y cuando tengan relación de causalidad. Las deducciones y las rentas exentas en los mismos términos que ya vimos hace un rato. Ese es un tema interesante que estoy planteando en este momento. Cédula no laboral más cédula de capital versus la constitución de sociedades. ¿Qué quiero que tengan claro en este momento? Ojo, voy a hacer una aclaración y voy a hacer una salvedad. No estoy diciendo que constituir sociedades sea malo o que no constituirlas sea bueno, ¿de acuerdo? No estoy diciendo constituyan una sociedad o no les estoy diciendo no constituyan una sociedad. Simplemente les estoy mostrando, les estoy haciendo ver un comparativo de lo que tenemos en este momento. ¿Qué tenemos en este momento? Ahí estamos viendo persona jurídica y persona natural, los pros y los contras de cada uno. ¿Qué pros tiene constituir una persona jurídica? Lo estamos viendo en la presentación. Separa el patrimonio de la persona natural y la persona jurídica. Hay una razón muy importante al momento de constituir una persona jurídica y es cuando yo quiero hacer una planeación patrimonial o sucesoral. ¿Por qué? Aquí vale la pena hacer un ejemplo. Cuando yo hago esa planeación patrimonial o sucesoral, yo por ejemplo estoy previendo el futuro impacto que pueden tener mis hijos por un impuesto que todos nosotros conocemos, ganancia ocasional, que está grabado con ese impuesto, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese momento? Pasa lo siguiente. Si yo tengo unos bienes inmuebles y de aquí a 50 años yo me muero, esos inmuebles han ido valorizándose. Y mis hijos van a recibir ese inmueble con una valorización. Digamos, pagarían el impuesto de ganancia ocasional sobre el valor que tenga en principio ese bien inmueble a futuro, porque en principio yo lo estaría actualizando en mi declaración de renta. ¿Qué pasa en una persona jurídica? Si yo decido aportar esos bienes a una persona jurídica y obtengo acciones, lo que va a ocurrir es que mis hijos probablemente yo dejé esas acciones al costo fiscal estáticas y ellos reciban eso de aquí a 50 años, de forma tal que el impacto puede ser sustancialmente menor. Entonces, si yo estoy pensando en eso, vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Qué contra tiene? Y es algo que digamos, muchas personas cuando están emocionadas de hacer la planeación sucesoral y patrimonial con una persona jurídica, no caen en cuenta en este momento que eso implica un flujo de caja importante. Todos nosotros hemos vendido un bien inmueble. Aquí no estamos vendiendo un inmueble, estamos enajenando en términos fiscales un bien inmueble. Eso significa que yo aporto ese bien inmueble a la persona jurídica y tengo que pagar gastos notariales, impuestos de registro, todos esos gastos que nosotros conocemos y que sabemos que son elevados. ¿Qué pasa si yo me quedo como una persona natural? Pues obviamente no tengo que hacer esa derogación. El punto 2 que está ahí, lo vamos a ver más adelante. Ahí hablo sobre los excedentes, que los excedentes que me genera a mí esos inmuebles los puedo invertir en el fondo de pensiones voluntarios, quizás para obtener una rentabilidad exenta a futuro. Y
Y eso me parece clave. Ojo, al igual que la persona jurídica, yo puedo descontarme costos y gastos que estén directamente relacionados con la actividad productora de renta. ¿Qué costo de pronto o qué gasto de pronto no me podría restar? La depreciación. De pronto no me lo podría restar, a menos que, hay una excepción, que yo lleve contabilidad. Si yo llevo contabilidad, yo me puedo llevar la depreciación de esos bienes que tengo como activos fijos. Claramente, si yo lo llevo como persona natural, voy a tener un contra que vale la pena rescatarlo, y es que el impuesto a la riqueza va a ser más alto. Ustedes se dieron cuenta en este último impuesto a la riqueza, el impuesto de las personas jurídicas solo duró 3 años, se acabó ese, y eran más bajos las tasas, mientras que en las personas naturales dura 4 años y son más altas las tasas. Razón por la cual aquí no estoy tratando de abarcar todos los temas, simplemente dándoles ideas de, ojo, qué debería aproximarme o qué cosas básicas por lo menos debería tener en cuenta. Finalmente, la última cédula, la de dividendos. ¿Y aquí yo qué incluyo? Aquí yo incluyo dividendos o participaciones. Recordemos que es cada uno. Dividendos es propio de una acción, de una sociedad por acciones, mientras que las participaciones son aquellas propias de unas sociedades que no son por acciones, son de cuotas. Por ejemplo, una en comandita simple. Eso a mí no me da dividendos, me da participaciones. Todo eso debo incluirlo ahí. ¿Qué dividendos? Ojo, desde hace 30 años no teníamos el impuesto sobre los dividendos, pero ¿qué dividendos se someten a esta nueva regla que de pronto del 5, del 0, 5, 10? Se someten los siguientes. Se someten aquellos dividendos originados en utilidades provenientes del periodo gravable 2017. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, que si yo tengo dividendos que se originaron en utilidades del 2016 hacia atrás, eso se regula por las normas de ese momento. Se regula por las normas de ese momento. Eso quiere decir que si es no grabado, yo lo voy a poder restar aquí como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo. Dentro de esta cédula de dividendos, yo debo incluir dividendos y participaciones. Pero la norma crea una diferencia y dice, mire, el tratamiento que acaba de sacar la ley 1819 únicamente aplica para aquellos dividendos originados en utilidades del 2017 en adelante. Y eso se someten a las tablas que estamos viendo ahí abajo. Pero ¿qué pasa si a mí me pagan en el 2019, cosa que puede pasar, un dividendo originado en utilidades del 2014, que puede pasar, y son no grabados? La respuesta es que se someten a la regla anterior y me los resto en su totalidad acá como ingreso no constitutivo de renta. Y ese es el único ingreso no constitutivo de renta. La ley 1819, el borrador de decreto, el formulario de la DIAN, parecen indicar que yo no me voy a poder restar la seguridad social que, como les mencionaba antes, la UGPP en varias ocasiones ha dicho, usted está percibiendo dividendos, usted me debería cotizar a la seguridad social. En este caso vemos que yo tendría que cotizar a la seguridad social, no por una razón jurídica, sino por una razón práctica, y es que de pronto me sancionan, pero no me lo puedo restar en la declaración. Entonces son temas que hay que evaluar. Como les decía, aquí yo no puedo planear nada, no puedo hacer nada más en la cédula de dividendos. Pero ¿qué vamos a ver en este momento? Ya vamos a pasar aquí a una segunda parte, y esa planeación, a otro tipo de planeación a través del fondo de pensiones, pero voy a ser bastante insistente en el tema de renta presuntiva. ¿Por qué quiero ser insistente con eso? Porque cuando salió la reforma tributaria, quizás no nos dimos cuenta del impacto que genera renta presuntiva y que es un impacto que vamos a ver en el año gravable, en este periodo gravable 2017, pero que vamos a presentar la declaración en el 2018. ¿Por qué? ¿Producto de qué? Vamos a verlo a continuación, pero obviamente esto está basado en el borrador del decreto, en el formulario de la DIAN, que digamos es parcial, y en algo que deja entrever la ley 1819. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante y por qué estoy haciendo tanto énfasis en el tema de renta presuntiva en este momento? Básicamente por 3 razones y las estamos viendo ahí en la presentación. La primera, el ingreso presunto, y ya vamos a ver la depuración y demás, el ingreso presunto pasó del 3 al 3.5. Ese fue el primer cambio.
La presunción que hace el gobierno pasó del 3 al 3.5, pero aquí me voy a detener. Para aquellas personas que de pronto no saben qué es renta presuntiva, se los voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. El impuesto de renta recae sobre el ingreso, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ingresos en el año o mis ingresos son muy pequeños, pero sí tengo un patrimonio importante? El gobierno me dice, tranquilo, no se preocupe que usted no tiene ingresos, yo le voy a presumir que usted tuvo unos ingresos generados por ese patrimonio que tiene. Razón por la cual, de ahí sale el nombre, renta presuntiva. Me presumen un ingreso por el patrimonio que yo tengo. Entonces, ¿cuál es ese primer cambio? Ese ingreso presunto del que parte la norma aumenta del 3 al 3.5. ¿Qué es importante también? Ese segundo punto, y vamos a ver un caso puntual de los rentistas de capital. Y es que, como yo les decía, las cédulas tienen distintas tablas de tarifas. Entonces, por ejemplo, a la laboral y pensional le aplica la del 0 al 33 que siempre hemos conocido. La no laboral y la de capital le aplica una nueva tabla de tarifas que va del 0 al 35. Y la de dividendos, las tarifas se dividen en, si el dividendo es gravado, aplica el 35 o un poquito más, y si el dividendo es no gravado, dependiendo del monto que me estén pagando, las tasas son del 0, 5 o 10%. Eso quiere decir que esas mismas tablas, especialmente la del 0 al 35, va a tener un impacto interesante en la reforma. Finalmente, al momento de depurar renta presuntiva. Finalmente, este es el cambio que puede ser más duro en caso de que quede así, pero todo parece indicar que es así. La comparación ya yo no la hago contra la renta líquida, y aquí les voy a mostrar un ejemplo, sino contra la renta líquida cedular. Aquí tenemos un ejemplo, que es la cédula pensional. Ya yo no comparo contra este que está aquí arriba, renta líquida, antes se comparaba contra ese, sino que paso a comparar contra la renta líquida cedular. ¿Esto qué significa? Que yo dejo de comparar contra un valor más alto, sino que comienzo a comparar con un valor más bajo. La renta presuntiva, esa es la depuración de la renta presuntiva, eso que estamos viendo aquí. Vale la pena hacer el siguiente análisis antes de avanzar en la depuración. Este periodo gravable de 2017, la renta presuntiva se compara un año atrás. ¿Qué pasa con eso? Es decir, si yo estoy presentando declaración de renta del periodo gravable de 2017, yo tengo en cuenta el patrimonio del 2016 para depurar la renta presuntiva. Entonces, ¿cómo lo depuro? Tomo el patrimonio bruto, que es todo lo que yo tengo, tomo las deudas, obviamente que sean legales, no ficticias, y eso me da a mí el patrimonio líquido. El artículo 189 trae una serie de elementos para deducir inversiones en productos agropecuarios y demás, trae una serie de cosas, pero en la práctica nosotros siempre destacamos dos, que son los que más vemos en la realidad, y es las acciones en sociedades nacionales, pero no son la totalidad de las acciones en sociedades nacionales, es el valor patrimonial neto, que ya voy a explicar qué significa eso, y la casa habitación, pero ojo, hasta un tope, 8.000 VTs, que son 254 millones de pesos. ¿Qué es el valor patrimonial neto de las acciones de sociedades nacionales? Es un porcentaje, y les voy a dar este ejemplo. Si yo tengo un patrimonio bruto de 1.000 y tengo deudas de 300, eso quiere decir que mi patrimonio líquido es de 700. Yo divido 700 entre 1.000, eso me da un 70%. Eso quiere decir que de las acciones que yo tenga, pongamos el caso que son 100 millones de pesos en acciones, yo no me puedo deducir aquí 100 millones de pesos, sino tan solo 70. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa valor patrimonial neto. Pero vamos a ver cómo se compara. Entonces, no, me devuelvo un momento antes. Entonces, yo obtengo la base gravable, multiplico por el 3.5 y eso me da un ingreso presunto. Ese ingreso presunto yo debo compararlo contra la suma de todas las rentas líquidas cedulares que ustedes están viendo ahí en la presentación. Yo sumo todas las rentas líquidas cedulares y yo identifico esa suma, y la que sea mayor por ese sistema pagaré impuestos. Entonces, aquí les estoy trayendo este siguiente ejemplo. Entonces, es una persona que tiene un patrimonio de 14.500 millones, tiene unas deudas de 50, baja 14.450 y tiene una casa habitación de 254. El ingreso presunto de esta persona es de 496 millones de pesos. ¿Se acuerdan del ejercicio que estábamos trabajando de una persona que tiene un salario y que tiene unas rentas de capital? Veámoslo aquí.
yo tengo que comparar esos valores que estoy en este momento circulando en verde. Yo comparo 496 contra 255. ¿Cuál de los dos es mayor? 496. De tal forma que aquí vemos el impuesto, ahí estamos viendo el impuesto por renta presuntiva en este caso es de 138 versus el que originalmente debía pagar, que era de 57. Veamos ahora sí, vamos a decantar ahora sí los distintos efectos que yo les decía de la renta presuntiva. ¿Cuál es este primer ejemplo? Este primer ejemplo es de un rentista de capital que viene estando sometido a renta presuntiva. Estuvo sometido en el 2014, 2015, 2016 y 2017. Aquí, ¿qué vamos a comparar? Vamos a ver 2016 versus 2017. Quiero que ustedes vean el efecto en renta presuntiva. Para estos efectos usé la misma VT para que no se distorsionara el ejemplo por efectos de, obviamente la VT sube y razón por la cual pues nos puede cambiar el ejercicio. Vamos a usar la misma VT al valor de 31.859. ¿Qué pasa? Ustedes están viendo en el renglón base gravable por 3.5. Ustedes ven que en el año 2016 era el 3 y en el 2017 3.5. Razón por la cual el ingreso presunto del 2016 sería de 232 versus en el 2017 271. Aquí como que todavía, pues sí se aumenta, pero no se aumenta tanto. ¿Dónde está el segundo cambio que les decía? La tabla de tarifas que le aplica. Si ustedes se acuerdan, en el 2016 no teníamos distintas tablas, teníamos una sola tabla, que va del 0 al 33, que es la que siempre hemos conocido, y que aplica para, en este nuevo mundo, a laboral y pensional. En este nuevo mundo, a los rentistas de capital, que es el ejemplo que estamos trabajando aquí, la tabla va del 0 al 35%. ¿Eso qué significa? Que el impuesto en el 2016 hubiese sido de 58 versus el impuesto en el 2017 de 77 millones de pesos. Esto me genera, en efecto, una situación mayor para efectos tributarios. Si yo soy rentista de capital, yo de pronto sí estaría preocupado por este aumento que estamos viendo ahí en la presentación de un 32%, es bastante elevado, simplemente por tener el mismo inmueble o por tener la misma finca o por tener los mismos bienes, me pasa de 58 a 77, puede ser importante. Finalmente, este es el ejemplo que más nos ha llamado la atención, que de pronto más nos ha preocupado, y es ese que ustedes están viendo ahí, y es el caso de un pensionado. Al lado izquierdo de la pantalla, ustedes ven un ingreso pensional de 14 millones de pesos, restan la salud, renta líquida 147 menos la renta exenta 147, y no está superando los montos, por lo tanto la renta líquida cedular es 0. Y esa persona tiene un patrimonio de 3.250 millones de pesos, que pudo haber sido porque tiene una finca, la heredó esa finca, tiene un carro y tiene una casa. Y eso dio 3.250. ¿Qué puede restarle? Puede restar la casa habitación, que ahí lo pongo en 250, pero en verdad son 254. ¿Cuánto me da ingreso presunto? 105 millones de pesos. Pero aquí cabe hacer una aclaración, que es por eso pongo ejemplo ácido. Antes digo 2016 hacia atrás, el ingreso presunto yo lo comparaba contra la renta líquida, que en este caso era 147 y en este caso pues la renta líquida del pensionado era mayor, razón por la cual ni me preocupaba por eso. Pero ¿qué pasa con la reforma tributaria? Y la interpretación de la DIAN y el formulario y el borrador y lo que deja entrever la ley 1819 es que ese ingreso presunto ya yo no lo comparo contra la renta líquida, sino que lo comparo contra la renta líquida cedular, que en este caso y en la gran mayoría de casos, en un 95% de los casos, vamos a ver que va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar lo siguiente, que cuando yo depure el impuesto a pagar, que antes era 0, hoy en día va a ser de 17 millones de pesos. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que este pensionado va a tener que ahorrar una mesada y un poquito más para poder pagar el impuesto por renta presuntiva. ¿Qué voy a pasar a mostrarles? En este momento, en la pantalla no lo voy a leer, pero en este momento, se los voy a contar más bien, en este momento estamos viendo una sentencia del Consejo de Estado que para nosotros, Fondo de Pensiones Voluntarios,
entre otras cosas, All Mutual, es una sentencia que cobra bastante relevancia y con la que hemos estado trabajando fuertemente porque creemos que tiene una salida para eso que acabamos de ver de renta presuntiva. Y es lo siguiente. En esta sentencia que está ahí citada, la sentencia surge de lo siguiente. Un contribuyente decidió demandar la nulidad de unos conceptos de la DIAN. En principio los conceptos de la DIAN no sonaban descabellados. La DIAN lo que decía era básicamente lo que usted tiene en pensión obligatoria, eso no existe para usted patrimonialmente, pero lo que está en pensión voluntaria sí existe para usted en términos de patrimonio, de impuesto al patrimonio, hoy en día riqueza, renta por comparación patrimonial y renta presuntiva. ¿Qué pasa en el desarrollo de esta sentencia? El Consejo de Estado dice, mire, contribuyente, usted está equivocado en sus argumentos, pero excepto, y se tienen que leer esa sentencia, excepto en la parte que habla de renta presuntiva. Lo que usted tiene en un fondo de pensiones voluntarias es deducible de la base de renta presuntiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, que lo que yo tengo en un fondo de pensiones voluntarias a 31 de diciembre se puede excluir de la base de renta presuntiva. ¿Qué hizo el Consejo de Estado en esta sentencia? Le dijo a la DIAN, por favor, modifique sus conceptos y adicionalmente lo incluyó en algo que se llama, eso que están viendo ahí es el ayudarrenta, que se pueden ahorita meter en Google, Programa Ayudarrenta Histórico de la DIAN 2016, es el que está hasta el momento. Y ahí van a ver, yo no sé si lo están viendo acá, esas flechitas verdes señalan lo que les estoy diciendo. Está, por un lado dicen, mire, normas relacionadas, la sentencia que les estoy diciendo, y adicionalmente está señalando que lo que yo tengo de saldo en el fondo me lo puedo restar en este sistema de renta presuntiva. Volvamos al ejemplo de los pensionados. Supongamos que este pensionado de los 3.250 no estaba tan invertido en bienes inmuebles, sino que tenía una porción líquida. Y esa porción líquida decide invertirla en el fondo de pensiones voluntarias e invierte 1.400 millones. ¿Qué vemos aquí? Que el ingreso presunto de 105 baja a 56 y el impuesto pasa de 17 a 4 millones de pesos. No estoy diciendo que elimine por completo el impuesto, pero que sí puede tener un efecto importante y que puede disminuirlo. Claro, tengo que planear esto, ojo, porque esta reunión y este conversatorio con ustedes es no solo sistema cedular, no solo conocer lo que ya hay, sino planeación a través de lo que existe en la norma. Finalmente, voy a cerrar con ese tema que estamos viendo aquí, y es el de la posibilidad de tener rendimientos exentos a través de los fondos de pensiones voluntarias, pero hay que partir de lo siguiente. Yo tengo que dividirlo, los tipos de aportes que se hacen a los fondos de pensiones. Por un lado están aquellos que provienen de los ingresos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, miren, si ustedes tienen una cédula laboral y entonces usted tiene un ingreso por esa cédula, hay un tope máximo que son 30% hasta 3.800 VTs, ahí es donde aplica ese límite. Ese límite no aplica, por ejemplo, en el tema que les hablaba hace un momento de renta presuntiva. Solo aplicaría aquí, cuando yo quiero impactar directamente el impuesto de renta ordinaria. Y tengo un límite global, hoy en día, que no podemos desconocer, que es en la cédula laboral 40 hasta 5.040 o en la no laboral que va de 10 hasta 1.000 VTs. Pero también tenemos otro tipo de aportes. Nosotros tenemos aportes que provienen del patrimonio, que como cualquier persona, ustedes mismos buscan hacer aportes al fondo para obtener una rentabilidad. Y es eso, ustedes tienen unos recursos ahorrados, quieren obtener una rentabilidad. ¿Qué ventaja pueden tener? Que esos rendimientos, esa rentabilidad, se exenta en términos tributarios. Claro, hay una condición y es cumplir las condiciones establecidas en el artículo 126-1, que básicamente son 3, antes de seguir desarrollando el tema. Término de permanencia de 10 años, comprar vivienda o cumplir requisitos de pensión. Es un no es un y. Eso quiere decir que cumplo una de las 3, no las 3. Cumplir requisitos de pensión. Esta vale la pena demorarnos aquí. La norma
si nos vamos a la ley 100 del 93, ahí es donde encuentro cómo cumplo requisitos de pensión. ¿Cómo yo sé si cumplo requisitos de pensión? Debo determinar en qué régimen de aporte de la seguridad social en pensión estoy. Hay dos: régimen de prima media, Colpensiones, régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados obligatorios. Fondos privados obligatorios. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, si yo estoy en el fondo privado obligatorio, lo único que me exige a mí la norma, ley 100 del 93, es tener un saldo capaz de cubrirme el 110%, un salario mínimo. Si yo estoy en el régimen de prima media, ¿qué me exige? Edad y semanas. Saldo, edad y semanas. Entonces, ¿qué pasa si yo cumplo con alguna de esas condiciones? Lo que la norma me dice es lo siguiente. Si yo cumplo con esas condiciones, y quiero destacar el parágrafo 1 que está ahí citado en el artículo 126-1, que ese sí lo introdujo la ley 1819, antes no lo teníamos, la norma dice, mire, los retiros que usted haga del fondo, tanto de capital como rendimientos, que en este caso el capital ya hace parte de mi patrimonio, puedo moverlo como quiera, pero en el caso de los rendimientos, que es un nuevo ingreso, la norma dice, que estoy leyendo textual, que cumplan dichas condiciones, mantienen la condición de rentas exentas. Mantienen la condición de rentas exentas, cosa que es favorable. Pero lo nuevo es esto, y no deben ser incluidas en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. ¿Eso qué quiere decir? La norma me está diciendo, ojo, si usted cumple esas condiciones, no debería llevar tanto capital como rendimientos a la declaración de renta. Aquí, ¿por qué lo dice la norma? Y ustedes ya lo pueden prever. Porque si ustedes se acuerdan, las rentas exentas están limitadas hasta en la de laboral al 40%, hasta 5.040, en la de no laboral y de capital 10% hasta 1.000 UETs. Por eso la norma me dice, y no deben ser incluidas en la declaración de renta, porque si no las estaría gravando. Ahora, eso es una preocupación común, y es, oiga, se me va a aumentar el patrimonio y la DIAN me va a requerir. Lo que deben tener en cuenta es que los fondos de pensiones debemos declarar, debemos reportar en medios magnéticos que ese retiro de rendimientos es no gravado, y por ende, con base en este parágrafo primero, no debe ser incluido en la declaración de renta. Este es un ejemplo y lo explico. Este es un cliente un cliente que invierte 1.000 millones de pesos en el fondo de pensiones voluntarias y genera en el año 130 millones de pesos. Adicionalmente recibe arrendamientos por 95. Esta persona viene, se da los 1.130 millones de pesos. 130, 1.000 eran de patrimonio, 130 son nuevos, generados en el fondo. ¿Qué pasa si esa persona no cumple requisitos de pensión, no cumple el término de permanencia y no lo destina para vivienda? Pasa lo que está en la columna que dice retiro sin beneficio, y es los 225 millones de pesos, aquí no le hizo caso a la UGPP, tuvo unos costos y gastos y tiene un impuesto de 58 millones de pesos. En el de retiro con beneficio, es decir, si cumple el término de permanencia, si cumple los requisitos de pensión, si cumple el término de permanencia, los tres que ya conocemos. ¿Qué pasa en este supuesto? Lo que pasa es, en principio la norma me dice, aquí solo tributaría sobre los 95 millones de pesos, bajando el impuesto en este caso a 14 millones de pesos. Resumiendo la idea, depósito de 1.000, rentabilidad de 130, fondo no practica retención en la fuente, reporta en medio magnético que es un ingreso no gravado, por lo tanto no tendría retención en la fuente y tampoco tendría impuestos sobre la renta. Ya para finalizar, esto aplica únicamente para las personas que les gustan las acciones, no para nadie más. Para una persona un perfil entre moderado y agresivo, no para una persona un perfil conservador, pero una persona que le gustan las acciones. ¿Qué pasa cuando a mí me gustan las acciones? Yo tengo posibilidades para adquirir las acciones. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Tengo dos. La primera y la más lógica y muy sencilla que todos conocemos. Voy a una comisionista de bolsa o voy a través de una fiduciaria y adquiero acciones. ¿Qué pasa cuando me pagan dividendos? Aplica lo que ya les contaba. En términos fiscales, hoy en día están grabados los dividendos al 0, 5, 10 o 35%, dependiendo de la naturaleza grabada o no grabada. ¿Qué pasa si yo conozco a alguien en un fondo de pensiones y me asesora y me dice, oiga, mire, usted puede adquirir esas mismas acciones a través de este portafolio? Lo que ocurre en ese caso es que ahí no usted obtiene un rendimiento, sino que no obtiene un dividendo, sino que obtiene un rendimiento. Y si lo atamos a lo que ya discutimos, de cumplir alguna de esas condiciones del artículo 126-1, de esas tres opciones,
¿Ahí qué va a generar? Va a generar un 0% de impuesto, cosa que es bastante positiva para las personas que están pensando hacer esto. Esto es básicamente todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar viendo esta presentación, conociendo sobre los temas, aprendiendo a planear. Como les decía, no es un tema tan complejo cuando uno sabe cuáles son los que puedo mover, cuáles son los que no puedo mover y qué son los elementos que puedo restar o no puedo restar. Muchas gracias a todos por estar acá. Y lo mencionábamos, estamos ya muy avanzados durante el año, pero finalmente los temas de persona natural siguen hablando, siguen generando muchas dudas y es muy complicada su aplicación en muchos sentidos. Lucas mencionaba que estuvimos en unos foros hace muy poco, algunos organizados por verdaderas autoridades en la materia como el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en los cuales seguían sobre todo ciertos grupos preguntando por muchos temas, por la aplicación, por qué son las cédulas, por cómo se depuran las cédulas. Entonces, este es un tema que será muy vigente durante los próximos meses de cara a cerrar el 2017 y Lucas, yo creo que durante los próximos años, porque hasta que no haya una nueva reforma tributaria y no nos cambien, digamos, las condiciones del sistema cedular o no nos cambien, por ejemplo, lo que son las rentas exentas o las deducciones o lo que se puede hacer en cada cédula o la forma de planear tributariamente, pues esto tendrá mucha vigencia. No será solo para el cierre del 2017, sino será para el 2018, 2019 y los años que, como digo, no tengan cambios en temas de personas naturales. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por haber asistido y los esperamos en una próxima oportunidad.